Bien, hermanos, buenos días con todos. Que el Señor los bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el día del Señor para aprender de su palabra. Así que acompáñenme orando, hermanos, para comenzar este tiempo. Oremos. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para hacer de nosotros ahora una familia, un grupo de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Te pedimos ahora que puedas bendecir este tiempo para que podamos aprender más de tu palabra, de tu revelación, para afianzarnos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra nos santifica, porque tu palabra es el mayor regalo que nos has dejado ahora para seguir tras los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Yo sé que lo saben de memoria, porque también lo cantamos. Así que vamos a leer juntos solamente estos dos versículos. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, este versículo hace alusión precisamente al tema de hoy. En la clase de hoy vamos a considerar los medios por los cuales Dios ha entregado su revelación especial en los tiempos antiguos, ya sea en el Antiguo Testamento, pero también parte del Nuevo Testamento. Hermanos, la semana pasada antepasada, iniciamos con el estudio de la revelación especial y hablamos de la necesidad de esta revelación especial en vista que la revelación general, la creación, la providencia, no nos da un conocimiento suficiente para saber cómo ser salvos. Yo no contemplo o no puedo, después de contemplar la creación o por la ley de la conciencia, no puedo discernir cómo puedo ser salvo. La revelación general, recuerden, solamente llega a darnos a conocer sobre el juicio, sobre la ira, mas no cómo reconciliarnos con aquel Dios que juzgará. Por ello necesitamos una revelación especial, por la cual Dios ha revelado el camino a la salvación. La semana antepasada hablamos precisamente de esta necesidad de la revelación especial y también vimos el contenido de la revelación especial. Hablamos de que la revelación especial nos provee un conocimiento mayor de Dios. Yo puedo conocer el poder de Dios ya no solamente por la creación, sino en el Evangelio. Yo puedo conocer la sabiduría de Dios, no solamente en el plan en cómo Dios creó y cómo todo está orquestado armoniosamente, sino también veo que Cristo es la sabiduría de Dios. Así que tengo un conocimiento mayor de Dios por medio de la revelación especial. Y finalmente, por medio de la revelación especial, yo puedo conocer la voluntad de Dios. Por ello es importante la revelación especial. El día de hoy, como les estaba adelantando, vamos a considerar los medios por los cuales Dios entregó la revelación especial a su pueblo. Esto es importante, hermanos, porque cuando nosotros pensamos en la revelación especial, automáticamente pensamos meramente en la Biblia. Y por supuesto es así. Pero la Biblia, digamos que es la cúspide de la revelación especial, lo último que Dios ha revelado. Pero la misma Biblia atestigua que en el Antiguo Testamento Dios hablaba no de forma escrita, sino, como vamos a ver, de forma oral, por medio de profecías, por medio de visiones, por medio de sueños.
Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para ello es necesario verificar esta información con lo que dice nuestra confesión de fe. Por favor, hermanos, abran sus confesiones en el capítulo 1, párrafo 1. Muy bien. Dice la confesión de fe, capítulo 1, párrafo 1 de las Sagradas Escrituras. Dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, esto es lo que vimos la semana antepasada, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahora escuchen: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Aquí la frase clave es precisamente ello: en distintas épocas y de diversas maneras. Esto nos hace eco de lo que leímos al inicio, Hebreos 1 y 2, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras, ¿no es cierto? Así que para entender mejor la enseñanza de los medios de la revelación especial, no vamos a clasificar los medios por medio de instrumentos. Por ejemplo, ¿qué es un instrumento? Un instrumento es un sueño, una visión, pero no vamos a clasificarlos meramente por estos instrumentos, sino por medios específicos. Así que vamos a utilizar la división de medios que hace el pastor Joel Vicky, que son los siguientes. ¿Cuáles son las 4 categorías de medios que Dios ha revelado? Bueno, el primero está la revelación verbal, luego se encuentra la revelación visual, luego la revelación providencial y finalmente la revelación encarnada. Nuevamente, la revelación verbal, la revelación visual, la revelación providencial y finalmente la revelación encarnada. Pensemos por un momento en la revelación verbal. ¿A qué nos referimos con revelación verbal? Bueno, este es el primer y principal medio de revelación especial. Esto significa, hermanos, que Dios se da a conocer comunicando palabras, literalmente, palabras comprensibles al ser humano, verbal, de palabra. A lo largo del Antiguo Testamento, hermanos, si hemos leído precisamente la Biblia, esta comunicación divina se evidencia por medio de expresiones que los profetas decían, por ejemplo, así dice el Señor, y proferían palabras. O la palabra del Señor vino a mí, y entonces hablaban, ¿no? Esto muestra, hermanos, que Dios se reveló hablando de manera directa, de manera autoritativa. Joel Vicky dice: la frase, así dice el Señor, lo que decían los profetas, aparece más de 400 veces solo en el Antiguo Testamento. Por ello decimos que la revelación verbal es principal en las Escrituras. Las palabras del Señor, es decir, la palabra del Señor tal como los profetas decían, aparece más de 300 veces. Y 92 veces el mensaje profético es procedido por una declaración de que la palabra del Señor vino. La palabra del Señor vino. Los profetas utilizaban. Y estas palabras son dichas en el Antiguo Testamento más de 92 veces. Así que esta comunicación de Dios venía de forma directa a las palabras de la persona, o también como una compulsión interior para proclamarla, aun cuando el mensajero no lo deseaba. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la escena donde el falso profeta Balaam, que en un momento donde no podía cumplir el deseo del rey Balac, porque el rey Balac quería que Balaam maldijera a los israelitas, y Balaam no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios se lo impedía.
Entonces él dice algo importante. Él dice, ¿tengo ahora algún poder para decir algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Esa es la revelación verbal, o de esa manera funcionaba la revelación verbal. Dios colocaba de forma misteriosa para nosotros, porque ninguno de nosotros ha tenido esta experiencia de cómo Dios revela de forma interna sus palabras, pero así sucedía en el Antiguo Testamento. La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré, dijo el profeta, o el falso profeta en realidad, Balaam, que en hebreo se le llama falso profeta, adivino. Así que el mecanismo o la forma exacta en cómo Dios comunicaba estas palabras a los profetas no siempre es claro. En algunos casos Dios habló con voz audible, por ejemplo, como en el Sinaí. En otros momentos Dios habló también de forma verbal por medio de ángeles, ¿no?, que son mensajeros de Dios, y otros más, ¿no? Las palabras surgieron también sobrenaturalmente en la mente del profeta. Algo sucedía en la mente del profeta que él podía decir, así dice el Señor. ¿Cómo se logró esa comunicación de Dios al profeta? No lo sabemos, pero así Dios se comunicaba. Esto es la revelación verbal. En el Nuevo Testamento también encontramos profetas. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, escuchen, no lo busquen, solamente escuchen cómo Pablo ordena o cómo instruyen cómo los profetas del Nuevo Testamento tenían que hablar. Dice Pablo en 1 Corintios 14, 29 y 30, dice que los profetas, habían profetas en el Nuevo Testamento, los profetas hablen 2 o 3 y que el otro juzgue. Si algo se revela a otro que está sentado, que el primero calle, dice Pablo. ¿Cuál es el punto aquí de este texto? Que básicamente cuando Dios se revelaba al profeta palabras, puede hacerlo en cualquier momento. Por ejemplo, Pablo dice aquí, si Dios se revela a otro que está sentado, es decir, que en medio de la congregación Dios podía hablar a un profeta. Nuevamente, hermanos, ninguno de nosotros ha experimentado ello, pero así sucedía. Dios se revelaba directamente al profeta o aquel que iba a anunciar las palabras de Dios, y el profeta profería palabras. Eso es la revelación verbal. La revelación verbal también incluye lo que se dejó por escrito. Una cosa es lo que los profetas anunciaban, pero otra cosa, como veremos la próxima semana, es que Dios ordenaba al profeta que no solamente lo diga oralmente, sino también que lo registre de forma escrita. Entonces, la revelación de forma escrita, que luego al final veremos el tema de la escrituración, de la revelación especial, también forma parte de la revelación verbal, porque tiene que ver con palabras inteligibles al hombre. Dios, hermanos, para nosotros tener la revelación especial de forma escrita, Dios proveyó dirección providencial a aquellos que escribieron. Y para que Dios tenga esa dirección sobre los hombres que escribieron las escrituras, Dios utilizó las capacidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, piensen en Lucas. Lucas sí era un médico, pero Lucas también era un gran historiador. De tal manera que en su presentación de su evangelio, él dice lo siguiente, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, dice Lucas. Nuevamente, Lucas está diciendo que él ha investigado con diligencia. Ahora, el Evangelio de Lucas es palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios debemos afirmar que Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir las palabras de Dios en su Evangelio. Pero eso no quita el hecho de que Lucas mismo haya investigado con diligencia las palabras que él iba a escribir. De tal manera que Dios, para dejar su revelación escrita, utilizó a los hombres, utilizó las capacidades de los hombres a quien inspiraba. Así que de esta manera vemos cómo la revelación verbal también forma, o cómo la escrituración o la escritura misma forma parte de la revelación verbal. Conclusión de la revelación verbal. La revelación verbal, hermanos, relaciona infaliblemente las palabras humanas de los profetas y las palabras mismas de Dios. En otras palabras,
Cuando la Escritura, hermanos, habla, o cuando los profetas hablaron, podemos decir Dios ha hablado. Porque al Dios comunicarse de forma directa a los profetas o a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento, esa es palabra de Dios. Por lo tanto, cuando los profetas y apóstoles hablaron, Dios estaba hablando también. Esa es la revelación verbal. Yo creo que hasta este punto es sencillo de entender. Tiene que ver con palabras inteligibles. Dios se revelaba de esa manera. Vayamos ahora al segundo medio de revelación. Pensemos en la revelación visual. La revelación visual. Este es el segundo medio que Dios utilizó. Y dentro de la revelación visual debemos considerar tres medios visuales. ¿Cuáles son estos tres medios visuales? Bueno, en primer lugar está la teofanía, que luego enseguida vamos a explicar a qué nos referimos. La teofanía, en segundo lugar, los sueños y finalmente las visiones, ¿no? Las visiones. Las teofanías, los sueños y las visiones. ¿Qué es la teofanía? Bueno, la palabra teofanía, hermanos, significa básicamente la presencia misma de Dios o la manifestación de Dios. Por ejemplo, la zarza ardiente es una manifestación de Dios, es una teofanía. Vamos a explicar en un momento, o vamos a detallar ello precisamente en un momento. Hermanos, la teofanía es una manifestación visible del Dios invisible. Dios se hace visible por medio de la teofanía. Pero no estamos hablando de un cuerpo entero necesariamente, porque Dios no tiene cuerpo. Él es espíritu, Él es invisible. Pero de una forma por las cuales Dios quiso revelarse, eso es la teofanía. En ocasiones, Dios se presenta, hermanos, de forma humana, como el ejemplo de Abraham. En Génesis 12:7 dice la Escritura, el Señor se apareció a Abraham. ¿Qué es lo que vio Abraham? No sabemos. Pero la Escritura dice que se le apareció. No sabemos qué vio, pero así sucede, así se registra la Escritura. Lo mismo pasó con Isaac. Leemos en Génesis 26:2 que dice, se le apareció Jehová a Isaac. Nuevamente, no sabemos qué vio. Esa es una teofanía. Además, hermanos, las teofanías también eran a veces identificadas como una nube de día y fuego por la noche. Es una teofanía, una manifestación de Dios. ¿Qué significaba la nube y el fuego? Que Dios estaba sobre su pueblo. Esto pasó en el desierto, en el monte Sinaí también. Esto sucedió en el tabernáculo, esto sucedió en el templo. Dios acompañaba a su pueblo o se revelaba a su pueblo por medio de una nube o por medio de columna de fuego. Herman Babbing dice sobre esto, dice, estas apariencias, dice, no presuponen la corporeidad de Dios, es decir, no presuponen el hecho de que Dios se haya presentado en forma corporal, sino que son signos perceptibles por los cuales se da a conocer su presencia. La presencia divina que se revela en formas de criaturas. Finalmente, hermanos, otra figura clave de una teofanía y una figura clave y misteriosa dentro de ello es la presencia del ángel del Señor en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una gran diferencia entre la manifestación del ángel del Señor y con los ángeles en general. El ángel del Señor tú lo puedes identificar en tu Biblia cuando la palabra ángel se encuentra con A mayúscula. ¿Por qué se encuentra con A mayúscula en las versiones de nuestras Biblias? Porque se identifica al ángel del Señor con Dios. Dios mismo es el ángel del Señor y precisamente o específicamente pensamos en el Cristo preencarnado, no como el Cristo encarnado como tal, porque eso sucede años después cuando nace en Belén, pero sí podemos decir preencarnado en forma corporal. Bueno, ¿quién es el ángel del Señor? Este personaje, hermanos, no aparece simplemente como un mensajero creado, sino como una manifestación personal de Dios. Y en muchos pasajes, este ángel del Señor es identificado con el Cristo preencarnado o antes de su encarnación.
¿por qué nosotros identificamos entonces al ángel del Señor con la presencia misma de Dios? ¿Por qué el ángel del Señor es una teofanía? Bueno, porque la Escritura nos da razones suficientes para afirmar que el ángel del Señor es Dios. Por ejemplo, este ángel, el ángel del Señor, por ejemplo en Génesis 16, habla y actúa con autoridad divina. Por ejemplo, el ángel del Señor promete bendición. El ángel del Señor en un momento promete multiplicación, promete salvación. ¿Un ángel normal puede prometer estas cosas? No, solamente Dios puede prometer bendición, multiplicación y salvación. Por otro lado, el ángel del Señor también jura por sí mismo bendecir y multiplicar la descendencia de Abraham, por ejemplo. Un ángel normal no puede jurar por sí mismo. El ángel del Señor sí, por eso es identificado con Dios. Por ejemplo, otro ejemplo, el ángel del Señor también lleva el nombre de Dios y es identificado directamente como Dios por aquellos que se encuentran con él. Personas que vieron personalmente al ángel del Señor luego profesan haber visto a Dios. Agar es un ejemplo de ellos. Agar llama al ángel del Señor el Dios que me ve. El Dios que me ve. Manoa también en Jueces reconoce que han visto a Dios después de la aparición del ángel del Señor. Por otro lado, el ángel también posee poder divino, ejecuta juicios, libera a su pueblo, cumple promesas soberanas. En Éxodo 14, el ángel del Señor se coloca entre Israel y Egipto y trae juicio a los egipcios, el ángel del Señor. Y en Segunda de Reyes vemos que el ángel del Señor también hiere en una noche a 185,000 asirios. Así que el ángel del Señor aquí, hermanos, sí es identificado con un poder, con una autoridad que solamente le pertenece a Dios, ¿no? Solamente le pertenece a Dios. En otros momentos vemos que el ángel realiza obras de redención, obras de bendición, guiando, protegiendo y salvando a su pueblo. Y así, hermanos, hay múltiples ejemplos en la Escritura que nos da razones por la cual el ángel del Señor es la presencia misma de Dios. Es una teofanía. Esa es una teofanía, hermanos, una manifestación visible de Dios. Pensemos ahora en los sueños. Los sueños son otro medio de revelación visual que se utiliza a lo largo de la Biblia para transmitir mensajes divinos. Por ejemplo, Dios se reveló por medio de sueños a Abimelech, a José, a Nabucodonosor, a Salomón, a Daniel, a muchas personas. Estos sueños no son simples percepciones, sino son realidades sobrenaturales, pero que necesitan ser interpretadas correctamente, los sueños. Y naturalmente se interpretan por medio de la revelación verbal. En el Nuevo Testamento también encontramos sueños, ¿no? Encontramos sueños, por ejemplo, en el caso de José, el esposo de María, ¿no? El esposo de María. Los magos también que vinieron a visitar a Jesús, que también recibieron sueños. La esposa de Pilato, también siendo avisada que no tenga nada que ver con ese justo. Dios se revelaba entonces por medio de sueños, por medio de revelaciones sobrenaturales, por medio de este medio. Los sueños también estuvieron presentes en la época inicial de la iglesia primitiva, en conformidad a las profecías del profeta Joel. El profeta Joel decía: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces también parte del Nuevo Testamento estuvieron presentes los sueños. Y finalmente, el último medio de la revelación visual están las visiones. Las visiones, a diferencia de los sueños, son experiencias visuales, pero que se perciben mientras que la persona está consciente. Un sueño, por supuesto, o por lógica, es cuando la persona está inconsciente, está durmiendo. Las visiones no sucede así. Las visiones es cuando la persona está despierta, está consciente, ¿no? Está consciente. Bueno, Dios dio visiones a Abraham, a Jacob, a Balaam, en el ejemplo que pusimos al inicio, a Samuel y a varios profetas. En el Nuevo Testamento las visiones también son dadas a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, a Cornelio, a Pedro, al apóstol Pablo y también a Juan. Y una de esas revelaciones especiales por medio de visión que nosotros tenemos en la Escritura es el libro de Apocalipsis.
¿no? Que es una visión. Es una visión. Las visiones ocurren a veces en un estado de trance, un estado de éxtasis, aunque eso no sugiere la idea de que la persona esté inconsciente, sino que es un estado de éxtasis, que sigue estando consciente. Estas experiencias nuevamente no anulan la razón ni la organización lógica en la interpretación de los mensajes divinos. Una visión también necesitaba ser interpretada, como en el caso de Pedro. Pedro vio por visión un manto donde habían animales, ¿recuerdan? Y Pedro, cuando llega recién a la casa de Cornelio y ve la obra del Espíritu allí, ahí recién despierta y dice, esto significaba lo que Dios me había revelado. Así que de esa manera funcionaban las visiones. Bueno, estos tres medios visuales representan la revelación visual. Vayamos ahora a la tercera revelación, o medio de revelación. Está la revelación providencial. La revelación providencial. ¿Qué es providencia, hermanos? Recuerden, la providencia, a veces redujemos la palabra providencia al hecho de que Dios nos provee. Y no es solamente eso. Tiene que ver la providencia con el gobierno de Dios sobre todas las cosas. La orquestación de todas las cosas según su buena voluntad. Esa es la revelación la providencia. Entonces la revelación providencial es la manera en que Dios se da a conocer por medio de sus actos soberanos en la historia. Por ejemplo, hermanos, Dios hace milagros, o Dios hizo milagros a través de la historia. Esa es una revelación providencial, los milagros. Dios le dice a Moisés, con un propósito específico, dice, y los egipcios sabrán que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Aquí vemos nuevamente a Dios haciendo obras de su providencia como los milagros. En el caso de los egipcios son las plagas, ¿no? Son las plagas de Egipto. Dios abre el mar rojo también. Dios provee maná en el desierto. Todos estos actos soberanos de Dios son parte de la revelación providencial. La revelación providencial. Estos milagros, hermanos, fueron hechos por Dios para confirmar las palabras de los profetas, y esto lo veremos en la próxima semana, ¿no? Las palabras de Cristo, etc. Dentro de los milagros están las curaciones de enfermedades, las resurrecciones y muchas señales que también se identifican en el Nuevo Testamento. Pero la revelación providencial no se reduce solamente a los milagros, sino también por medio de procesos ordinarios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento estaba el uso del Urim y el Tumim, por medio del cual el profeta conocía la voluntad de Dios, ¿no? Por otro lado, tenemos también el uso de la suerte. ¿Recuerdan quién utilizó la suerte en el Nuevo Testamento al menos? No, en el Nuevo Testamento. Los apóstoles, por ejemplo, para elegir al sucesor de Judas Iscariote. Ellos tuvieron que hacer suerte. No sabemos exactamente cómo funcionó la suerte entre ellos, pero ¿para qué era la suerte? No porque confiaban en el azar, simplemente porque decían, vamos a ver a quién Dios ha escogido, ¿no? Vamos a ver a quién Dios ha escogido. Hoy por hoy la suerte, hermanos, como forma parte de una revelación providencial antigua, antes de la revelación escrita, ya no está vigente. No podemos usar la suerte para saber la voluntad de Dios, pero Dios utilizaba la suerte como un medio de revelación, parte de la revelación providencial. Y así, hermanos, esa es la revelación providencial. Dios, los actos soberanos de Dios en la historia. Hemos hablado de los milagros. Dentro de los milagros están las curaciones, las resurrecciones. Son actos de Dios. Pedro no resucitaba a nadie, hermanos. Dios resucitaba a las personas por medio de los apóstoles, o en este caso Pedro. La última revelación, de la revelación especial, es la revelación encarnada. La revelación encarnada. ¿Quién es la revelación encarnada? Es el Señor Jesucristo, ¿no? Es el Señor Jesucristo. La encarnación de Jesucristo, hermanos, es el modo supremo y definitivo de la revelación divina. En Cristo Dios no solo comunica palabras o señales, sino que se da a conocer personalmente. Digamos que Cristo en sí mismo
es la cúspide de una teofanía, porque es Él mismo, es Dios mismo manifestándose al mundo, ¿no? Manifestándose al mundo. Acompáñenme por favor a Juan 14, 6 al 9, mientras que algunos se van despertando. Juan 14, 6 al 9. Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. Dice la palabra de Dios, en el momento en que Jesús está con sus discípulos, Jesús les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, noten ahí este lenguaje del Señor Jesús, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, Cristo es la manifestación de Dios mismo. Quien lo ha visto al Padre. Juan Calvino dijo: ahora que Cristo, el sol de justicia, ha resplandecido, ya no caminamos bajo una luz tenue como antes, sino que gozamos del pleno resplandor de la verdad divina. Así que, hermanos, en la Escritura vemos a Cristo, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, vemos a Cristo encarnado, siendo la revelación final de Dios. Y ahí entra a tallar lo que leímos al inicio de Hebreos 1, 1 y 2. Dios habló por medio de su Hijo, ¿no? Por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Pero dentro de la encarnación podemos apreciar también revelaciones que todavía ningún hombre ha visto. Por ejemplo, en la escena de la transfiguración. ¿Recuerdan la escena de la transfiguración? Allí Cristo mostró destellos visibles de su gloria divina. Una gloria que, si bien 3 discípulos solamente vieron, pero es una gloria que algún día nosotros veremos cuando estemos con Él. Esa será la manifestación final de la encarnación del Señor Jesucristo, viéndolo en toda su gloria, en su segunda venida, ¿no? En su segunda venida, Cristo superará por completo todo tipo de revelación. Ya no será necesario los milagros ni las visiones del pasado, sino que Cristo mismo es el sol de justicia, la gloria sobrenatural de Dios. Esa es, hermanos, la revelación encarnada. Hasta aquí hemos visto entonces los cuatro medios de revelación especial. ¿Cuál es la primera? La revelación verbal. En segundo lugar, la revelación visual. En tercer lugar, la revelación providencial. Y finalmente, la revelación encarnada. Por medio de estas 4 revelaciones especiales podemos resumir todas las comunicaciones de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, hasta aquí, hermanos, hemos visto que Dios entonces reveló su voluntad en diversas épocas y de muchas maneras. Hermanos, pero era necesario que parte de estas revelaciones se registrara para que las palabras y los actos de Dios fueran preservados para las generaciones venideras. Esta necesidad de preservar la revelación se cumple a través de la escrituración, es decir, el proceso por el cual la revelación especial de Dios fue escrita y conservada en las Escrituras. Hermanos, nuevamente leamos la confesión de fe. Leamos la confesión de fe. Desde la parte, por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas. Bien, ¿logran identificar ahí el punto ahí? Dice la confesión, por lo tanto, dice, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras, que es lo que estamos viendo hasta ahora, revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Ahora escuchen lo siguiente. Y posteriormente, después de estas revelaciones o de estos tipos de revelaciones, dice, para preservar y propagar mejor la verdad
y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias. Fíjese que ahora la confesión ya no está hablando que Dios habló de diversas maneras o en distintas épocas, sino que ahora entra a tallar la necesidad de la escrituración de la revelación especial, la necesidad de las escrituras, tal cual que como estamos hablando. Hermanos, la escritura es el registro escrito de las revelaciones de Dios a través de la historia. ¿Cómo pudimos conocer los 4 medios de revelación especial al inicio? Bueno, por el testimonio de las Escrituras. Por el testimonio de las Escrituras. Por lo tanto, hermanos, lo que fue escrito es exactamente lo que Dios quiso preservar. No quedó nada fuera que Él deseara revelar, ni añadió nada que no procediera de su voluntad. Ahora bien, hermanos, la confesión de fe nos provee solamente 2 razones para la escrituración, o 2 propósitos principales por la cual es necesario o fue necesario que la revelación especial quedara por escrito. ¿Cuáles son esos 2 propósitos? En primer lugar, dice la confesión, para preservar y propagar mejor la verdad. Es en primer lugar un propósito, preservar y propagar mejor la verdad. Y en segundo lugar, para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Pensemos brevemente en cada uno de ellos para terminar. La preservación y propagación de la verdad es uno de los propósitos. Hermanos, este propósito implica que la revelación especial, aunque fue escrita o aunque fue revelada en un momento de la historia, su propósito debe trascender el tiempo. No es solamente para la época de Abraham o para la época de Moisés o para la época de David, sino también para nuestra época. Las palabras de Pablo a las iglesias no solamente son palabras de Dios para estas iglesias, sino que tiene el propósito de ser preservadas para nuestra edificación miles de años después o siglos después. Hermanos, desde la época de Moisés hasta hoy han pasado miles y miles de años de historia y lo que quedó escrito sigue estando vigente para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios son palabras de vida eterna. El Señor Jesús dijo: aunque los cielos y la tierra pasen, sus palabras no pasarán. Sus palabras son eternas, hermanos. Esta intención de Dios, entonces, al preservar la revelación especial de forma escrita, se puede ver en muchos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, acompáñenme a Isaías capítulo 30 y versículo 8. Isaías 30, versículo 8. Recuerden que yo les dije que cuando Dios se comunicaba de forma verbal, en la revelación verbal, si bien los profetas predicaban oralmente las palabras de Dios, en ciertos momentos Dios les dijo que también registraran esas revelaciones. Isaías 38. Dice Isaías: ve pues ahora, y escuchen la orden, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro. Ahora escuchen el propósito: para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Hermanos, nuevamente, los profetas hablaban oralmente al pueblo, pero había momentos en que Dios les decía a los profetas: escribe esto que te estoy revelando. No solamente comunícalo de forma oral, sino escríbelo. ¿Para qué? Para los días postreros, para próximas generaciones. Esa es la intención de Dios con la revelación especial, que su revelación no es solamente para una época, sino que su revelación trasciende las épocas. Dios hablaba, hermano, por medio de la revelación verbal a los profetas para que hablen las palabras de Dios de forma oral al pueblo, pero Dios no quería que esto quede solamente en palabras orales. Él quería que se registraran de forma
escrita. Lo mismo sucede con el profeta Jeremías. Vayamos a Jeremías capítulo 30, versículo 2. Jeremías 30, versículo 2. Dice el profeta. Dice, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Todas las palabras que te he hablado. Nuevamente, Dios ordenando o dirigiendo la revelación escrita a los profetas, ¿no? A los profetas para que su revelación escrita se preserve o su revelación se preserve. 32, escríbelo nada más, no lo busquen, porque vamos ahora a ir al profeta Habacuc. Profeta Habacuc también el Señor le dice lo siguiente, ya no lo busquen hermanos, solamente escuchen el texto. Dice Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Nuevamente, Dios ordenaba a los profetas muchas veces, no todo, sino mensajes específicos para el propósito de que el pueblo luego leyera esas palabras y se recuerde. ¿Recuerdan lo que sucedió con el rey? Aquel rey que después de muchos años vio la ley y tuvo que reformar a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué sucedió esa reforma? Por la escrituración de la revelación, en este caso de la ley. Así que vemos múltiples propósitos por el cual era necesario la escrituración. Hermanos, Dios quería que sus palabras se difundieran para que cumplan su propósito, no solamente en una época, sino en cualquier época que se leyeran. Las palabras escritas, hermanos, permite una permanencia en la correcta adoración a Dios. Ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo 19. Si desean, búsquenlo. Deuteronomio 31, 19. Dice Dios a Moisés. Eso tiene que ver con la adoración. Dice, ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Nuevamente, hermanos, el propósito de las palabras escritas era necesaria para también, como vemos aquí, para la correcta adoración de Dios del pueblo, la correcta adoración del pueblo hacia Dios. Además, hermanos, solamente escuchen ahora, además era necesaria la escrituración debido al Evangelio. El Evangelio, hermanos, más que un evento, más que un mensaje, es un evento histórico. Nosotros creemos que Cristo verdaderamente existió, verdaderamente vivió, verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Por el testimonio de las Escrituras. Por el testimonio de las Escrituras. Hermanos, un evento que no se registre de forma escrita, sino que solamente se proclame de forma oral en distintos tiempos, puede perder detalles, puede contener errores, puede tener adiciones, puede tener omisiones. Pero lo que queda escrito, hermanos, provee una mayor seguridad de preservación fiel al testimonio del Evangelio. Y más cuando pensamos que aquellos que escribieron el Evangelio, escribieron del Evangelio, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo tú puedes estar seguro de que Cristo vivió, murió y resucitó? Por el testimonio de las Escrituras. No porque te lo contaron, sino porque está escrito. Está escrito. Finalmente, hermanos, el Evangelio no solamente es un evento, sino también es un conjunto de doctrinas que la componen. Por lo tanto, es necesario dejar por escrito esas doctrinas para que las discusiones sobre cuál es la verdad no se basen en lo que se escuchó de alguien, sino en lo que está escrito. Hermanos, ¿cómo el Señor Jesús combatió las falsas enseñanzas? En el caso de Satanás y en el caso también de los líderes religiosos. Él constantemente decía esta frase, como está escrito.
No había otra manera. Los otros hombres se guiaban por tradiciones humanas, pero Dios, el Señor Jesucristo, refutaba esas ideas por medio de la Escritura, como está escrito. Hermanos, sin lo que está escrito, ¿cómo podemos defendernos? Por ello, hermanos, nosotros también podemos defender nuestra fe y promover nuestra fe diciendo como está escrito. Por ello es necesario la escrituración. Por medio de sueños, visiones o estos tipos de experiencias, no puedes tener seguridad de lo que se dice, porque solamente queda en lo verbal. Pero cuando pensamos que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres que registraron la revelación de forma escrita, podemos decir, así dice el Señor, como está escrito. Esto es respecto a la propagación y preservación de la verdad. Y segundo y último propósito de la escrituración se encuentra el consuelo y la seguridad de la iglesia frente a los enemigos. La confesión identifica a los tres enemigos del creyente. Dice la confesión para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. ¿Contra quién? Contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Hermanos, en esta afirmación nuevamente se identifican a los tres enemigos del creyente: la carne, Satanás y el mundo. Estos tres tienen un propósito común. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, es desviarnos de Dios, desviarnos o apartarnos de la gracia de Dios. Porque, hermanos, ¿cómo llega a nosotros la gracia de Dios? ¿O cómo llegó a nosotros la gracia de Dios? Por medio de la verdad de la palabra de Dios. El oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, el propósito de la carne, de Satanás y del mundo es desviarnos de esa verdad. Porque apenas nos desvíe de esa verdad, nos desvía de Dios. La carne nos lleva a dudar de las promesas de Dios. La carne te hace fuerte a ti mismo en tus propias fuerzas y dejas de confiar en la voluntad de Dios. La carne te desanima. La carne te aleja de confiar en Dios y te permite ver solamente las circunstancias. La carne te inclina a preferir el pecado y las ideas del mundo antes que agradar a Dios. El mundo, por su parte, moldea nuestra manera de pensar para no valorar la verdad de Dios. El mundo también te distrae, nos distrae de nuestro llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Satanás es el engañador. Satanás usa el engaño. Satanás distorsiona la verdad de Dios y levanta falsas enseñanzas para debilitar nuestra fe en el verdadero evangelio. Esto es lo que hacen nuestros enemigos. La carne, Satanás y el mundo nos desvía de la verdad. Ese es su propósito, desviarnos de la verdad. Por lo tanto, hermanos, cuán valioso es tener la revelación de Dios de forma escrita. Sin la revelación escrita, hermanos, seríamos fáciles presas de estos enemigos. No gozaríamos de la seguridad, no gozaríamos del amor y de la paz que viene de tener comunión con nuestro Dios que se ha revelado. Cuán importante, hermanos, es tener las Escrituras en nuestras manos. Sin la Escritura, nuevamente, seríamos presas fáciles de nuestros enemigos. Por lo tanto, como dice la confesión, para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. De allí proviene la necesidad de la Escritura, del hecho de que la revelación especial se ponga por escrito. Y precisamente la verdad de Dios, la revelación especial escrita, es la parte fundamental mediante la cual tú y yo somos santificados. El Señor Jesucristo en su oración sacerdotal, Él dijo: santifícalos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Para terminar con la clase de hoy, hagámonos algunas preguntas de reflexión a la luz de lo que hemos aprendido. Hermanos, ¿cuánto aprecio debería levantarse en nosotros por las Escrituras
al pensar en cómo Dios se ha revelado en distintas épocas. Hermanos, en el Antiguo Testamento ustedes saben que habían falsos profetas. ¿Y cómo tú podías saber que era un falso profeta? Tú tenías que esperar que no se cumpla lo que ellos decían. ¿Cuánta incertidumbre generaba eso? Pero tú y yo tenemos ahora la revelación escrita. No necesitamos comprobar nada. Conocemos plenamente la voluntad de Dios. Conocemos plenamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, ¿cuánto aprecio debemos tener a este libro, hermanos? Porque ya no nos guiamos por sueños ni visiones, como veremos la próxima semana. Nos guiamos solamente por la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Por otro lado, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida espiritual si la palabra de Dios no hubiera sido escrita? ¿Cuán conscientes debemos ser también del peligro diario de nuestros tres enemigos? Y de hecho, si somos conscientes del peligro en el cual nosotros estamos día tras día de estos enemigos, ¿estamos haciendo uso de las Escrituras para luchar y crecer en santidad? Preguntándonos lo siguiente: ¿leemos la Biblia, hermanos, todos los días? Si no la lees, ¿cómo puedes estar seguro de ti mismo que no serás presa fácil? Si Dios ha dicho que por medio de la palabra de Dios seremos santificados y seremos preservados, ¿cómo podemos creernos tan fuertes? Como decía un momento, un gran engaño de la carne es hacernos creer que somos lo suficientemente fuertes, que no necesitamos tanto las Escrituras para luchar contra Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Estamos siendo engañados fácilmente. Pero hermanos, necesitamos las Escrituras precisamente para luchar, pero también para vencer. Y decir como el Señor Jesús, como está escrito. Y finalmente, al ser esto un deber nuestro, hermanos, ¿cuánta responsabilidad tenemos hoy al vivir en una época donde la revelación de Dios está completa? Hermanos, con la bendición viene también el juicio. Porque tú y yo conocemos mucho más que lo que supo Isaías, que lo que supo Jeremías, que lo que supo el rey David. Tú y yo sabemos mucho más. Y como sabes más, el juicio será más severo. El pueblo de Israel, los creyentes del pueblo de Israel, con poco fueron fieles. No todos, por supuesto. Los creyentes verdaderos del antiguo Israel fueron fieles con lo poco. Y tú y yo tenemos todo, hermanos. No tenemos una parte de la revelación. No estamos en una época de la progresión de la revelación escrita o de la revelación especial. Tenemos toda la revelación especial de Dios. Por lo tanto, hermanos, seremos juzgados con mayor severidad en el día del juicio. Como dijo el Señor Jesús, Sodoma y Gomorra se levantará contra esta generación. Y si eso lo dijo el Señor Jesús antes de que la revelación esté escrita, sino solamente con su propia revelación, ¿cuánto más a nosotros? Que no solamente ya hemos presenciado o somos testigos del hecho que Cristo vino a la tierra, sino que también vemos su palabra escrita por medio de los apóstoles hasta nuestra época. ¿Cuánta responsabilidad cae sobre nosotros? Es una bendición tener la revelación escrita, pero también incluye un juicio más severo si no prestamos oído. Por ello, para aquellos que no creen todavía en el Señor Jesucristo y siguen en sus delitos y pecados, el juicio será mayor. El juicio será mayor, porque Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo dejó sus palabras, los apóstoles predicaron en Jerusalén, en Samaria, y el Evangelio se ha expandido a todos los rincones de la tierra, y más en Perú, al menos en nuestra época, al menos en nuestro contexto. Sabemos quién es Cristo, sabemos lo que hizo por nosotros, y aquellos que no obedezcan al Evangelio, el juicio sobre ellos será más severo. Y no queremos imaginar qué tan severo será. Por ello es necesario el arrepentimiento y la fe. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo.
Señor, te agradecemos por tu palabra, porque no solamente te revelaste de forma verbal, visual, providencial, encarnada, sino que nos dejaste tu palabra escrita, para que tu verdad se pueda propagar, se pueda extender para nuestro consuelo, para nuestra seguridad. Pero sabemos también, Señor, para un juicio más severo para todo aquel que la leyera o sea expuesto a esta verdad. Señor, ayúdanos a valorar tu palabra, no solamente de palabras, sino verdaderamente haciendo uso de esa verdad, leyéndola, escudriñándola, meditándola. Señor, ayúdanos a no desviarnos de esa verdad. Permítenos, Señor, darle el valor que tu palabra merece, dejando a un lado muchos quehaceres o cosas que a veces no forman parte o no deberían formar parte de nuestra vida, y dedicarnos entonces a leer tu palabra, porque es para nuestro consuelo. Porque jamás, Señor, jamás tu palabra se dejó por escrito para que nosotros las ignoremos, sino todo lo contrario, para que la valoremos. Ayuda a esta iglesia, Señor, y ayuda a cada uno de nosotros a valorar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nos preparamos para nuestro culto.